Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy hablaremos de la sabiduría en la antigua China. Proverbios, cuentos y leyendas de Chen Yu. Y todo ello con la experta en esta cultura como es María Eugenia Manrique. Muy buenos días, María Eugenia. Buenos días, Ferran. Encantado de tenerte con nosotros y de que compartamos todo tu trabajo, que no es poco, sobre esta lejana cultura china, basada mucho, supongo, que en la observación y milenaria. Antes que nada, María Eugenia, déjame que te presente. María Eugenia es licenciada en Bellas Artes, has estudiado, la pintura tradicional china en la República Popular China. Se estudia pintura también. Sí. ¿Es como sería las Bellas Artes aquí? Sí, serían como las Bellas Artes. Actualmente en China, además de la pintura tradicional, desde hace muchos años ya empiezan a pintar con óleo y murales y todo, pero su pintura tradicional es con tinta, agua, pincel y papel de arroz. Y yo, después de estudiar Bellas Artes, comencé a estudiar pintura y caligrafía china. Y entonces son dos artes. La caligrafía también es un arte, al igual que la pintura. Antes de entrar en la sabiduría, explícanos de tu libro, que es reciente, es una maravilla, de Editorial Kairos, y tengo que agradecer la colaboración de Viviana Ripoll. Explícanos, ¿qué tiene de potente la escritura china que al ojo del occidental parece algo, pues no sé, te diría casi de escritura alienígena? Sí, abstracta totalmente. Pues fíjate, la escritura china es muy interesante y a mí, por supuesto, me ha captado desde que comencé a estudiarla, pero a medida que iba aprendiendo, iba comprendiendo más los factores o las características que la hacen tan interesante. De hecho, es patrimonio inmaterial de la humanidad. No es la escritura más antigua, ¿bien?, porque es más antigua la sumeria, pero es la única escritura que no se ha sistematizado en un alfabeto. O sea, que mantiene sus formas originales. Y pueden haber, yo tengo un diccionario de 6.000 caracteres. Esto que a veces se llaman como letras chinas, que no es correcto decirle letras chinas, son caracteres, ideogramas o sinogramas. Entonces, ellos vienen de la antigüedad, se han ido transformando con el tiempo, pero otro aspecto que es el que yo practico es cuando se escribe con pincel, cuando se pinta. Hay una frase de Voltaire muy bonita que dice: la escritura es la pintura de la voz. Entonces, cuando se hacen con pincel, es igual que aquí también se estudia caligrafía, ¿verdad?, clásica, ya se hace con pincel tinta. Es muy libre y puede transformarse, así como nosotros tenemos la escritura cursiva, que a veces no la entendemos, ni siquiera la propia nuestra, ¿verdad? Ellos se ha ido transformando y cuando la estudias como un arte, estudias la cursiva. Y la cursiva ya son trazos que prácticamente solo expresan. De hecho, esta escritura fue una gran influencia en los artistas occidentales del informalismo como Tapies, precisamente por esa abstracción, pero esa gran potencial de expresividad que tiene, que tú a lo mejor no entiendes lo que dice, pero te gustan los trazos, te gusta cómo se mueve, te atrae, ¿ves? La verdad es que tiene un gran magnetismo. Cuando empezaste a estudiar la caligrafía, la escritura china, supongo que se recombina mucho, pues, a nivel visual, a nivel mental y a nivel emocional. ¿Qué te sugería en tu interior? Fíjate que al principio, o sea, cuando empiezas a practicar, es como un trabajo que yo te diría como el que estudia yoga, porque es un trabajo con uno mismo. Y es duro, no es sencillo porque primero tienes que aprender los trazos, son muchos años y te tiene que gustar muchísimo. Pero en realidad es de mucha disciplina, de estar solo, de practicar. Y yo creo que vas a ese encuentro contigo mismo igual que cuando haces estas otras prácticas orientales, ¿verdad? Solo que estás allí sentado, tienes que tener mucha conciencia de tu postura, de tu respiración. Entonces, en un momento, cuando te atrapa, ya es como esos momentos que son para encontrarte, para estar alejado de todo. Y poco a poco pues, vas aprendiendo este arte, que aquí, afortunadamente, en el libro de Sabiduría de la Antigua China, pues lo pude agregar porque pongo la escritura de cada frase. Y, por otra parte, creo que puede ser
algo interesante para muchas personas que estudian caligrafía china. ¿Ves? El hecho de tener allí los caracteres pintados con pincel en el libro, pues también ayuda para eso. Y supongo que María Eugenia, esta venezolana apasionada por la escritura, la pintura china, de repente te debías encontrar con algo más, ¿no? Y creo yo, leyéndote, entendiendo lo maravilloso que es lo que hay detrás de la caligrafía china, te aparece el Chen Yu. Sí, qué bien lo pronuncias. Mira, pues sí, claro, cuando uno estudia un arte como esta también te sientes atraído por la cultura en general. Y te he de decir que yo pues empecé a estudiar chino. No hablo chino, tengo que especificarlo, es muy complicado y hay que dedicarle muchísimas horas al chino, pero cuando empecé a estudiar chino, enseguida me encontré con estas frases, porque te voy a poner un ejemplo de una frase, ¿sí? Cuando estamos expresando, la primera que enseñan es, si tú preguntas, ¿cómo estás? Que es, ni hao ma, es como decir, ¿cómo estás? Puedes responder, mamá juju. Y mamá juju, que es una de estas frases, significa caballo, caballo, tigre, tigre. Entonces, claro, por la curiosidad y por el interés hacia la cultura y hacia toda la historia, yo empecé a buscar. Esta frase pertenece a los que tú bien has dicho, los Chen Yu, que son los que están en el libro. Estas son frases idiomáticas, o como nosotros a veces decimos, frases hechas, ¿verdad? Pero lo que las hace muy particulares y desde mi punto de vista atractivas, es que cada una pertenece o tiene su origen en una leyenda, en una historia, en una fábula de la literatura antigua china o de la tradición oral. Y estas leyendas son fascinantes. Yo por mi parte siempre me han encantado las leyendas, los cuentos desde niña. Y creo que pues no hay edad para ello, porque son leyendas de otros países que nos transportan a otros personajes y otras historias. Y además de todo, cada una de estas historias y leyendas tiene un mensaje basado en la experiencia, en la sabiduría, en lo que se adquiere. Y podría ser parecido también a una moraleja. Yo creo que va un poquito más allá que la moraleja. Algunos incluso pueden ser comparables a nuestras frases o a nuestros refranes. Entonces en el libro yo empecé a indagar, a investigar de cada frase la historia. Fue todo un trabajo de investigación porque ya te digo, no hablo chino, me iba traduciendo en el mismo diccionario del Google y de esto iba buscando porque eran traducciones largas, los iba interpretando. Y cada frase que está acompañada con su leyenda, pues en las leyendas hubo un poco de fábula y trataba de situarlo, porque para mí es interesante, en el momento de China o en qué dinastía o en qué circunstancias sucedió. Al final de cada frase, como has visto, hay una pequeña pastilla donde está la enseñanza. Entonces son muy divertidas, por no dejarte con el mamá juju, es un poco parecido a nuestro ni fu ni fa, ¿sabes? Cuando decimos, ¿cómo estás tú? Pues ni fu ni fa. Pero bueno, cuando lo lean allí, pues tiene toda una historia que a veces me han dicho, ay, es un poco triste, pero también desde un punto divertido, ¿no? Entonces, son interesantes, yo creo, y creo que pueden resultar también interesantes para las personas que nos gustan las leyendas, para las fábulas y para también los que estudian chino. Ya más que interesantes, son importantes, porque cuando quieres aprender el chino, estas frases son determinantes, porque en China se habla muchísimo con estas frases. Se resumen toda una idea en 4 palabras, ¿ves? De hecho, desde hace unos años hacia aquí cada vez más, y se ve en Internet, ¿no? En estos foros de frases hechas, de citas célebres, de filosofías, de reflexiones, que hay ya millones de páginas que hablan de ello, pero es que los chinos ya estaban antes. Y, por ejemplo, cuando descubres el Chen Yu, aquí supongo que se te desglosa en otros 3 géneros, ¿no? El Chien Ho Yu, el Yang Gu y el Yang Yu. Sí, esos son otros géneros también de frases hechas, porque, claro, yo empecé a investigar en los Chen Yu y iba buscando frases, ¿ves? Iba buscando en inglés hay algo que va traducido para los que estudian chino. Fíjate, todo lo que encuentras y buscas en Internet son para personas que estudian chino, porque lo necesitan. Sin embargo, a mí me parecía interesante para personas que, como nosotros, bueno, yo sí estudio, pero que a lo mejor tú no estudias chino, pero es un libro que puedes leer perfectamente, porque tiene las leyendas, ¿verdad?
Entonces, hay otros géneros de frases, esos que has dicho, que son distintos, porque algunas son más alegóricas, y también, por ejemplo, esa de Che Hoyu, del origen es de los trabajadores chinos de épocas antiguas, y hay dos partes, una que abre la frase y otra que le da el sentido. De hecho, hay algunos Chenyu, aquí hay uno que a lo mejor yo dividí, que eran dos partes, ¿ves? Luego hay otras que son más referenciales, todas son distintas. Lo que pasa es que yo me centré en los Chenyu, primero porque de alguna manera son más sencillas y porque la leyenda que las acompaña era algo que yo quería compartir. A mí, ya como te digo, me encantan las leyendas y cada una se puede entender más lo que intentan enseñarnos o el aprendizaje o el contexto en que se usa cuando conoces la leyenda. Y particularmente los Chenyu tienen ese origen, ¿ves? Y como que tenemos tiempo, María Eugenia, me gustaría que nos explicaras, pues, algunos proverbios, algunos cuentos o leyendas del Chenyu que más te han impactado, más te han emocionado o incluso que más nos puedes transmitir a través de tus estudios, nos pueden crear mejor y mayor sensibilidad hacia el entorno que nos movemos. Hablabas del mamá juju. Otros, cuéntanos. A ver, te contaré un par, si te parece. ¿Hay tiempo? Y tanto que sí. Que son las que generalmente cuando me preguntan o algo, yo las cuento. Como ya mencioné el mamá juju, lo voy a comentar. Bueno, la historia que acompaña al mamá juju sale de la época de la dinastía Song, que era una época en que pues el comercio de arte estaba muy valorado, los artistas tenían muy buen prestigio y se encargaban muchas obras de arte. La gente común iba a un artista y le encargaba una obra. Entonces, en ese tiempo había un pintor que era muy irreverente, que presumía de que pintaba lo que le daba la gana, que no se quería tener a ningún academicismo ni nada, y que era muy libre de sus creaciones, ¿ves? Entonces, un día llegó una persona y le pidió que si le podía pintar un caballo. En ese momento, él estaba pintando la cabeza de un tigre. Y bueno, como pues era de esa manera tan libre, dije, bueno, ¿para qué pinto otra cosa? A esta cabeza ya le pongo el cuerpo de un caballo, ¿no? Entonces terminó la cabeza del tigre con un cuerpo de un caballo, de manera que pintó un animal muy extraño. Cuando regresó el que le encargó la pintura para ya llevársela, cuando lo vio le dijo, a ver, ¿qué es eso? Eso no es un caballo. Le dice, no, si esto es un caballo, tigre. Entonces el coleccionista le dijo, bueno, pues no me convence y no te lo compro. Resignado, pues el artista lo coloca en su casa y en la noche el hijo mayor le pregunta que qué animal era. Y él le dice, eso es un tigre. Pero el hijo mayor al día siguiente le dice que qué animal era y en vez de decirle un tigre, dice es un caballo. Entonces unos días más tarde, el hijo mayor salió de casa y se encuentra con un caballo. Como pensó que era un tigre, pues le dispara y lo mata. Y el dueño del caballo, enfurecido, viene donde el padre y le dice que se lo tiene que pagar. Pero lo peor fue que después de unos días, pues el hijo menor se encuentra con un tigre y como piensa que el padre le dijo que era un caballo, lo intenta montar y el tigre lo mata. Entonces el pintor, desesperado por la muerte del hijo, pues quema la pintura y escribe un poema. Y esta frase se utiliza, cuando alguien dice, ni fu ni fa, se ha transformado, se utiliza para describir a alguien que es muy descuidado. Y también para decir, pues que es ni una cosa ni otra. Generalmente en la actualidad es como cuando el padre va a preguntar en el cole, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo va? Le dicen, mamá juju. O sea, ni bien ni mal, no va bien, ¿me entiendes? Es más bien como un descuido. Y de ahí viene la frase que se usa, lo más que se usa, te la enseñan es para decir no estoy ni bien ni mal. Aunque originalmente se refería, han cambiado con el tiempo, a una persona descuidada, a una persona que no es atenta y que puede llegar a sucederle algo verdaderamente malo o grave por su descuido. Ahora hay otro que a mí me gusta bastante, que es una serpiente, el reflejo de una serpiente en la copa. ¿Te lo cuento? María Eugenia, ¿tú te crees que si María Eugenia no me explica
el reflejo de la serpiente en la copa, le pregunto, porque es uno de... A nivel de simbolismo, que aún esto vemos la serpiente, la copa, en símbolos de la medicina, en símbolos de las farmacias, símbolos que van más allá de los campos conocidos, campos esotéricos. ¿Qué tiene? Y allí, cuando tuve tu libro en las manos, me quedé perplejo de cómo puede ser que esto también esté reflejado en la cultura china, en la antigua cultura china. Fíjate qué interesante lo que me has dicho, porque eso yo no lo había asociado. ¿Ves qué maravilla? Cuando no había asociado lo de la serpiente en la copa con el símbolo de la medicina, es verdad. ¿Y qué tiene que ver? Pues te lo cuento, ¿los cuento? Y tanto que sí, por favor, será un honor. Sí, no, y para mí, mira, el reflejo de la serpiente en la copa es una antigua leyenda de un magistrado que invitó a uno de sus secretarios a beber en su casa una copa de vino. Esto era un honor para el secretario. Entonces, cuando le sirve la copa, están los dos sentados y el secretario levanta la copa para beber, ve en la copa una pequeña serpiente, una serpiente pequeñita que se movía dentro del vino. Por supuesto, en su posición de subalterno, aquel era el jefe, bueno, rechazar el vino o hacer una expresión de desagrado podía ser muy fuerte. Así que cierra casi que los ojos, se lo toma, pero se queda con esa sensación de que se ha tomado una serpiente. Entonces, claro, se va, llega a su casa y empieza a sentirse mal, se empieza a enfermar, cada vez peor. Tiene como el tórax pleno, un dolor en el estómago, casi no puede comer ni beber, y entonces la familia desesperada pues empieza a buscar al médico, el médico viene, le da medicamentos, pero nada le ayuda, y él está convencido que esa serpiente pues lo ha enfermado. Llega a oídos del magistrado, que lo invitó al vino, que el hombre está enfermo a raíz de que fue a tomarse el vino a su casa. Entonces lo va a visitar preocupado, por supuesto, porque también se siente responsable, y le pregunta qué es lo que le ha pasado, qué pasó en su casa. Entonces el secretario le explica que cuando se iba a tomar el vino de una pequeña serpiente, claro, ya está tan mal que no le importa decírselo, pero por vergüenza se lo tomó y desde ahí se enfermó. El magistrado, bueno, no da crédito, se va a su casa preocupadísimo y sin saber qué hacer, decide como volver a repetir todo el hecho y se sienta en el mismo lugar cuando se sentó el secretario, se sirve el vino en la copa y la observa, y cuando la levanta se da cuenta de que efectivamente ve una serpiente como que se mueve. Entonces empieza a buscar porque alza la copa, ve que en realidad no está en el vino y empieza a ver y ve que en la pared había un arco de estos de adorno, ¿no? De los arcos y flechas. Y ese arco se reflejaba justo en ese punto en la copa y claro, tenía el movimiento del vino y se movía como si estuviese viva una serpiente pequeñita. Al darse cuenta de que simplemente fue como una imagen, no fue una realidad, se lo va a explicar al secretario. Y en ese momento, pues el secretario se empieza a mejorar, a darse cuenta que aquello era simplemente algo mental. Entonces esta frase que tú has comparado maravillosamente con estos símbolos de la medicina, pues cuando la dicen es para decirte que esto es psicosomático. ¿Me entiendes? Que lo que tienes o con lo que has tenido es más bien por una impresión mental y te has enfermado, que ya pasa, por supuesto. Entonces fíjate qué casualidad que te la quería contar y tú querías que te la contara. Sí, porque es un tema que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque siempre hay los orígenes de las cosas, ¿no? Y Sí. empiezan antiguamente, ya sabes, pues con símbolos, después vino la escritura, etcétera, etcétera. Y el reflejo de la serpiente en la copa, en chino, ¿cómo se pronuncia? Bueno, espérate fíjate que tengo las escrituras está la escrita en caligrafía. Y luego está, no sé si te fijas en el libro, hay una escritura con nuestras letras, que es lo que te ayudaría a pronunciarla, y luego las caligrafías. Ahora, por ejemplo, en este caso que empieza con B, con B alta, la B se pronuncia P. Entonces sería Pei con Shekin. Pei con. La G se pronuncia como K, cuando va de primero. She, que sería la tercera palabra, sí se pronuncia más o menos igual, She, y Yin. La Y es como una I larga, entonces sería Pei con She Yin. ¿Tiene cierta armonía
sugerente el chino cuando oyes hablar chino así pausadamente, ¿no? Sí. Y después, claro, tienes la pronunciación, tienes lo que significa, ¿no? Que hemos comentado, el reflejo de la serpiente a la copa, y los símbolos. Sí. Estos ideogramas es que no tienen aquello que intentas ver algo referente a la traducción, oye, y no sé ni cómo cogerlo, si con pinzas, con microscopio o dejarlo estar. Hay algunos que sí, por ejemplo, si ves el anterior, que ciegos tocan un elefante, que está en la página 31, a ver, hay el segundo carácter, déjame ver si aquí te lo muestro. Es como una Y persona, invertida. Sí, pero es persona, entonces es como un hombre caminando. Ah. ¿Ves? Y por ejemplo, en el anterior, que dice 3 personas hacen un tigre, el número 3 se escribe con 3 líneas y personas vuelve a estar, ¿me entiendes? Que es como un hombre caminando. Esos son los pictogramas. Los pictogramas vienen de la pintura, son los más antiguos y algunos se han mantenido. Entonces, a algunos les encuentras parecido a, bueno, como un dibujo muy, muy primitivo, pero realmente la mayoría no, la mayoría son símbolos bastante abstractos para nosotros. ¿Por qué crees, y tú que conoces la escritura occidental muy bien, que hay esta diferencia tan abismal en sus formas, en sus estilos, con la escritura china? Bueno, ya como te digo, es la única que no se llevó un alfabeto, entonces viene de la antigüedad, y realmente si ves los petroglifos, que son símbolos, ¿verdad? O como los egipcios, que tenían sus jeroglíficos, pero esos sí se transformaron en alfabeto. Entonces es ahí cuando te digo que al nacer de la pintura es cuando el hombre trataba de transmitir algo que veía con simplemente un dibujo, un símbolo que ya se han ido transformando mucho. Ahora es un misterio para mí, quizás ese misterio es el que lo hace para mí tan atractivo. Y para muchos artistas que empezaron, el propio Miró y como te digo Tapies, empezaron a ver allí una riqueza visual, expresiva, que les ayudó, les influenció en su propio arte expresivo. Son los trazos. Cuando tú logras, primero empiezas a escribirlo de una manera muy regular, como escribimos nosotros, para que se entienda, pero luego cuando empiezas a hacer los trazos mucho más libres, que no son como los que yo tengo aquí, porque yo quería que se entendiera, se vuelven pinturas abstractas, totalmente, pero conmovedoras. Yo participé aquí en una exposición en Barcelona con mis caligrafías, que no era una exposición de caligrafía, éramos varios y era otro tema, y una vez me encuentro una señora haciendo una foto a mis obras, que eran caligrafías muy abstractas, y le pregunté, me acerqué por curiosidad y le digo, ¿pero entiendes lo que dice? Y me dice, no, pero me conmueve, me gusta. Entonces, fíjate, ahí es cuando tú dices, bueno, es una expresión más que una comunicación. La escritura que a nosotros la utilizamos principalmente para comunicar, también tiene una carga expresiva cuando se hace de forma cursiva, muy libre. Quizás nosotros no lo sabemos ver y cuando lees un texto que no entiendes, dices, pues no entiendo nada. Pero en los chinos esto se transforma en expresión y por eso están aquellos famosos personas que te pueden describir un carácter del que escribe, te pueden describir su personalidad, ¿verdad? Porque en la manera en que expresa cuando escribe de manera muy libre. Y en la escritura china cursiva, que tiene un nombre muy particular, se llama cursiva salvaje. Es decir, cuando ya no se entiende nada, ¿sabes? Cuando se escribe rápido. Cuando se escribe más que rápido, ¿Sí? Es cuando el calígrafo, porque lo escriben los calígrafos. Una persona que escribe generalmente con un bolígrafo no te escribe así, solo con pincel. Y es una de los estudios, de los estilos que se estudia, y se vuelve arte, pero solamente tiene que ser hecha con pincel. O sea, solo se puede hacer con pincel y la hacen los calígrafos de una manera enfocada más hacia la expresividad artística. Ahí trae el temperamento, el momento, la emoción. Si volvemos, María Eugenia, al reflejo de la serpiente a la copa, es que lo que has dicho es totalmente cierto y tú lo reflejas en tu libro perfectamente, libro que recordamos, titulado Sabiduría de la Antigua China. Y esta frase se refiere a los temores imaginarios injustificados que pueden llevar incluso a perder la salud. Y me viene a la cabeza grandes científicos contemporáneos,
cuando lanzan pues sus citas, sus frases diciendo, por ejemplo, somos lo que comemos o tus células escuchan lo que tú piensas. Por tanto, el pensamiento puede llegar a enfermar el cuerpo. Sí, yo creo que eso está bastante comprobado. Hay personas que todavía lo dudan, pero yo creo que todo lo que es el estrés, ya lo ves, que es parte de esa emoción, y la mente, tienen mucho que ver con la salud corporal. Ahora ya existen muchos libros, hay muchos científicos incluso que lo han demostrado, y yo creo que nosotros mismos en alguna vez lo podríamos comprobar si somos más conscientes, que cuando estamos estresados o tenemos una gran preocupación, somos más susceptibles a una enfermedad o a que nos caiga mal la comida. Y más aún, en el caso así que te imaginas que te has comido algo que está malo, pues de ahí todo el sistema empieza a enfermar. De verdad que es por eso es uno de los cuentos que siempre cuento. Cuando la gente me pregunta, le digo, bueno, te cuento uno de los que está dentro, porque me parece interesantísimo. Igual que a ti te llamó la atención, a mí me parece muy interesante lo que nos enseña, ¿ves? Y tanto que sí. Y por ejemplo, hay otro Cheng Yu que me encanta. Bueno, de hecho me encantan todos, María Eugenia. Qué bueno, pero me alegra. Hay uno que me llama la atención en unos tiempos actuales, fíjate lo que son las cosas, que ya se hablaba hace miles de años atrás. Tantas separaciones, tantos divorcios, la pérdida de valores, la rotura de aquel amor por el cual las personas lo daban todo al principio y se acaba resquebrajando o rompiendo como un espejo. Y habla de unir un espejo roto. Sí, eso es muy bonito. Lo tienes en la página 43, que es una auténtica maravilla, ¿no? Sí, ese es muy bonito, pero te voy a contar algo relacionado con ese que es interesante, porque como cambian las cosas. Pues narra la historia de unos amantes, unos esposos que se querían mucho y se tuvieron que separar, ¿verdad? No sé si te cuento un poco la historia. Sí, por favor. Ah, vale. Por las de guerras, bueno, aquí en estas historias hay muchos temas de guerra, que ya sabemos que China ha vivido años y años de guerra. Entonces estos, al ver que se tenían que separar porque los invadían, rompen un espejo, ¿bien? Y dicen, bueno, cada uno guarda su espejo, a ver si nos encontramos. Y cuando nos volvamos a encontrar, lo unimos, con esa esperanza de encontrarse nuevamente. Vienen las invasiones, efectivamente ellos se tienen que separar. Lo que pasa es que la princesa era una princesa, se la lleva un ministro muy poderoso de los que ganan la batalla y la toma como amante. Mientras que él logra pues escapar, salvarse y sobrevive a la guerra. Entonces, a ellos habían quedado, se me olvidó comentar, cuando rompen el espejo, verse en un lugar, que es el festival, en un lugar específico, el día 15 de un primer mes lunar, que es el Festival de la Linterna, o sea, cuando es una fiesta, ¿vale? Es una fiesta muy importante allá, entonces hay pues muchos lugares donde venden cosas y dicen, bueno, en esta festividad nos encontramos y cada quien lleva su trozo de espejo. Bien, él, como sobrevive, va a la cita y va allí, pero ella, que está retenida, que no puede, desesperada, de que sabe que no puede ir, le entrega su mitad del espejo a uno de los sirvientes, le explica lo que ha pasado, que el sirviente se conmueve y le dice que vaya a venderlo, a ofrecerlo en el evento, esperando y con la ilusión de que el marido lo encuentre. Efectivamente, el sirviente va, el marido también, y lo encuentra, lo ve. Pero al ver el espejo y no la ve ella, pues se siente totalmente consternado y le pregunta al que lo vende, que es el sirviente, ¿de dónde ha sacado el espejo? Entonces él le explica todo lo que ha pasado y el hombre se conmueve mucho más, empieza a llorar, se siente derrotado porque le da cuenta que la esposa está prisionera. Y le escribe un poema que dice, en mi soledad, el espejo roto regresa sin ti. Brilla la luna sin tu reflejo. Se lo escribe en la parte de atrás del espejo y se lo devuelve al sirviente. Entonces él lo lleva a la mujer y la princesa, bueno, al saber que el esposo está vivo y ella no puede estar con él, pues se hunde en la tristeza y empieza a llorar. Pero el ministro, el que la tenía retenida, se da cuenta, se entera de la historia y conmovido decide liberarla para que ella vaya al encuentro de su amor.
dándose cuenta que pues ella nunca va a salir de esa tristeza. Entonces actualmente esto se usa, bueno, actualmente al principio se usaba para cuando una pareja se volvía a unir, ¿bien? Entonces se habían separado por cualquier cosa, ya sea, en este caso ha sido por un accidente, pero se pueden separar porque piensan que se llevan mal, porque se separan, se divorcian, y muchas veces las parejas se vuelven a unir. Entonces se dice un espejo roto se ha unido. Pero en la actualidad los jóvenes, la juventud actual que también usa estas frases, le da otra connotación. Ellos dicen, si se vuelve a unir, se va a ver la fisura, nunca será igual. Ellos lo cambian un poco y dicen que bueno, hay que tomar el riesgo, pero la relación después de que se ha roto no será lo mismo. Esto es algo que los jóvenes se lo aplican actualmente. Antiguamente más bien significaba que una relación que se rompe se puede volver a unir. Sería más o menos, pues bueno, aquello, ¿no? Que una herida se puede curar. Se puede curar. Pero la cicatriz queda. Exactamente, es así como dicen los jóvenes. Dicen, bueno, se puede curar, se puede pegar, pero siempre se va a ver que se ha pegado, ¿sabes? La cicatriz queda, exactamente. Es que hay tantas cosas maravillosas en tu libro. Hablas de una historia que hace referencia en la frase que has estudiado, que pertenece al periodo de las dinastías del norte, que se caracterizó por ser altamente creativos, tenían el dominio, el arte de la guerra, el Sun Tzu, el dominio militar, político y también espiritual y religioso, como también los ámbitos artísticos y literarios. Hablas del azul índigo, de la planta índigo, y esto es muy bonito. Ese es bellísimo, ese es bellísimo. Has escogido unos muy bonitos. Todos son muy bellos, pero sí, hay algunos que siempre como resuenas más que menos. Y me gusta este porque hay un pensamiento, una cita que es típica, que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? Pero aquí ya se supera con casi que te diría que lo pronuncias tú, pero bueno, vamos allá. El King Chu Yu Lan, que es cuando el alumno, el discípulo, ya llega a superar a su maestro. Sí, es bellísimo porque también te la cuento un poco. Por favor. Es una historia, así como bien dijiste, que pertenece a las dinastías del norte, pero existía en ese momento un maestro maravilloso, muy renombrado, Kung Fan, que estaba muy reconocido. Yo quiero decir que en China se respeta muchísimo a los maestros, ¿sabes? Pero incluso en la escuela primaria el maestro tiene una presencia muy importante, y cuando es un maestro como este, pues bueno, más. Entonces era un maestro que enseñaba diferentes disciplinas y artes a sus alumnos, y tenía su grupo de alumnos, ¿verdad? Era muy reconocido, muy generoso con sus enseñanzas. Ahora comenzó en ese momento a destacar uno de sus discípulos, que era Li Mi, y que desde que empezó a estudiar con él, pues su actitud y su interés era muy notable, era inteligente, muy trabajador. O sea, él representaba, para él el estudio era lo más importante. Entonces es un alumno que destacaba, y comenzó a destacar y a destacar hasta llegó un momento que fue asimilando todas las enseñanzas de su maestro y fue alcanzando incluso conocimientos más diversos o diferentes. O sea, se fue distinguiendo por encima de todos los demás compañeros de clase, y llegó un momento que, podríamos decirlo claramente, fue superando al maestro. Ahora, un alumno así también, por supuesto, es un alumno modesto. Cuando tiene tantas virtudes, pues la modestia es una también de sus virtudes. Entonces él no quería destacar, aunque los demás compañeros se lo hicieran notar. Él no quería sentirse que podía incluso ser superior al maestro. Esto le avergonzaba. Entonces se sentía cohibido frente a sus compañeros y frente al maestro. Y el maestro lo notó. Notó que él pues no se atrevía ni siquiera a destacar. Entonces un día en la clase, al observar tal modestia, el maestro le dijo: el azul índigo se extrae de la planta de índigo. Esto quiere decir que cuando se conoce que el índigo es una planta que produce ese azul, pero en realidad, una vez que el azul tiñe la tela,
es mucho más hermoso que en la planta mismo. No sé si me explico, cuando se tiñen las telas de índigo, que son esas telas chinas muy bonitas y también en Japón, pues el color vibra mucho más, es mucho más hermoso. Entonces él quería decir que el azul índigo se extrae de la planta del índigo, es que puede ser más hermoso el azul que se extrae que la propia planta. En este caso, la planta sería el maestro y el azul que se extrae el alumno. Entonces hace referencia a estos alumnos que llegan a superar a los maestros y que de una manera, al decirle esa frase, quería decirle como es perfectamente válido, no tienes que sentirte cohibido, es natural que pueda suceder esto. El mismo maestro con su sabiduría no solo lo acepta, sino que lo quiere tranquilizar y decirle que es posible que él lo supere. Es muy hermoso este cuento. El respeto del maestro hacia el discípulo o alumno y al inrevés, ¿no? Qué maravilla. Me viene a la cabeza cuando decías esta gran filosofía, este razonamiento chino, como cuando ves un fruto en el árbol, ¿no? Que es bonito, pero cuando lo saboreas, cuando está en la maduración, aún es más bonito porque es sabroso. Sí, sí. Se supera todo lo que podrías imaginar. Es muy hermoso y dice mucho, ¿no?, de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Yo soy profesora de pintura y te puedo decir que tengo años, siempre he dicho que el arte es mi vida, pero la enseñanza es mi vocación. Son muchísimos años, más de 40 años dando clase. Y te comento que uno cuando tiene eso por dentro es bellísimo. Cuando yo veo que mis alumnos hacen algo hermoso, de hecho ahora voy a tener en el 2020 una exposición con con algunos alumnos, o sea, no hay una competitividad. Cuando tú enseñas con el corazón, cuando tú transmites por el verdadero deseo de querer dar algo que a ti te apasiona, el que te lo reciban, pero que además lo lleven a cabo y puedas ver frutos hermosos, es un regalo, es lo mejor que puedes recibir a cambio, ¿sabes? Entonces, yo entiendo perfectamente esa frase y me gusta muchísimo. Yo tengo alumnos de hace muchos años que ahora exponen, y a mí me da pues una alegría grandísima cuando lo veo. Siento que que han ido más allá y es la idea. Porque, por ejemplo, hemos hablado de la escritura china, pero vamos a hablar, ya que has abierto el tema aquí en Sapiens, de la pintura. ¿Qué transmite la pintura china? Y si vamos un poco más allá, ¿qué transmite María Eugenia cuando pinta? Porque me viene a la cabeza lo que dijo Claude Monet en su momento, y dice, pinto como un pájaro canta. Oh, qué bonito. Sí, pintar de manera natural, pues sí. Un poco lo que se busca es eso, la naturalidad. El pájaro canta de manera natural porque está en su esencia. Claro, es un proceso de aprendizaje largo donde a lo mejor en ese proceso no vas de manera natural, estás tratando de captar técnicas. Pero yo en la pintura china he encontrado alguno hermoso. Para empezar, la pintura china no es realista, la pintura china es naturalista. Y sigue mucho los principios del taoísmo. Yo tengo un libro anterior a este que se llama Arte, Naturaleza y Espiritualidad. Expresiones taoístas, más que expresiones ahora, bueno, es arte, naturaleza, evocaciones taoístas. Bien, allí yo explico un poco lo que es el arte chino o la filosofía que lo acompaña. Al ser naturalista, implica que la naturaleza es nuestra maestra, ¿bien? Entonces aprendemos las pinceladas a través de plantas o de elementos de la naturaleza, que estos se llaman los 4 honorables caballeros. Son el bambú, la orquídea china, el ciruelo florido y el crisantemo. Te lo puedo explicar brevemente porque es muy hermoso. Pues la hermosura tiene mucho espacio en Sapiens. Cuéntanos. Bueno, mira, es que es bellísimo. El bambú, con el bambú vamos aprendiendo pinceladas, es el primer caballero. Pero el bambú también tiene unas virtudes. Cada uno de estos caballeros tiene virtudes que nosotros debemos desarrollar y comprender mientras pintamos. Entonces el bambú, si tú plantas un bambú ahora, tienes que esperarte 7 años o a lo mejor más para verlo crecer. En ese tiempo que no sale a la superficie nada, él está creando raíces, está creando unas raíces fuertes, está expandiéndose, está como llenándose. Y cuando empieza a crecer después de esos 7 años, empieza con una fuerza impresionante que te dicen que te puedes sentar a verlo crecer, porque podría crecer incluso 1 metro al día.
y en poco tiempo alcanzará, dependiendo del tipo de bambú, que hay muchos tipos, su máxima altura. Esto nos enseña que hay que crear las bases, que tenemos que dedicar ese tiempo para lo que nosotros queramos hacer. Siempre tenemos que ir un tiempo para crear bases y de allí tener la fuerza. Otro aspecto bellísimo del bambú es que el bambú es muy fuerte, es muy resistente. Sin embargo, no se rompe. ¿Por qué? Porque es flexible. Cuando viene la nieve y carga el bambú de nieve, el bambú a lo mejor se inclina pesadísimo por la nieve y llega a un punto en que se libera, suelta todo y regresa, cae la nieve. Él es flexible, de manera que a veces pensamos que la inflexibilidad es porque somos muy fuertes y nos mantenemos en lo que nosotros creemos. Sin embargo, lo que verdaderamente alimenta la fuerza es la flexibilidad. El bambú también, no sé si te has fijado que tiene nudos, cada cierto espacio hay nudos. Esos nudos son un poco como las etapas de nuestra vida, y en el centro el bambú es vacío, entre nudo y nudo. El vacío es muy importante en la filosofía china, y hay una frase bellísima que dice: las flautas de bambú son huecas y vacías, pero su contenido es inagotable. Eso ya creo que dice todo, en el vacío está todo. Luego el segundo caballero es la orquídea, que es pequeñita. La orquídea china no es como las nuestras, es una orquídea silvestre pequeñita, que la encuentran en primavera entre las piedras, las rocas, y la orquídea lo que nos enseña es que también es muy fuerte, muy resistente, es hermosísima, pero se esconde, es la modestia. Tenemos que desarrollar la modestia. Dentro de esa fuerza también es como cuidarnos de no pretender demostrar que somos hermosos o que tenemos tantas virtudes. Y esa era una planta muy apreciada por Confucio precisamente por eso. El siguiente caballero, a cada uno es una estación. El bambú es el verano, la orquídea es la primavera y el otoño es el crisantemo. El crisantemo, pues, está visto como la flor de la unidad. Cada pétalo es la flor y la flor es cada pétalo. Entonces, cuando se pinta, tenemos que buscar mucho el centro, porque no estamos aislados. Cada pincelada puede representar una persona, pero tenemos familia, tenemos un grupo, una ciudad, tenemos un pueblo, cada persona está acompañada. Entonces, es como la importancia del centro y de reunirse allí. Y también es la fuerza porque el crisantemo crece en otoño, cuando muchas flores ya no están. El último es el ciruelo, que es bellísimo, que es diferente que el cerezo, ¿eh? El cerezo florece en primavera, el ciruelo florece en invierno, en pleno invierno, cuando es más frío. Y cuando no está florecido es como un tronco seco, que tú dirías: esto ya se murió, este árbol ya está muerto, está totalmente seco, y sin embargo viene el invierno y florece. ¿Qué nos enseña el ciruelo? Que siempre tendremos energía para florecer. Que no podemos pensar que cuando llega la vejez tú ya no puedes dar más. Al contrario, cuando llega la vejez puedes dar las flores más hermosas. Entonces serían los 4 caballeros con lo que se empieza a aprender la pintura china. Y tienen toda esa filosofía. ¡Qué maravilla! Nos has dejado entre emocionados y emocionados. A mí todavía me emociona. Con los 4 caballeros. Sí, pues sí, es muy hermoso. Y bueno, aprovecho para decirte que eso está en el libro anterior, que también es de Editorial Kairos, de Arte, Naturaleza y Espiritualidad. ¡Qué maravilla! Siempre he tenido claro que desde el momento que una persona se aleja de la naturaleza, empieza su declive, en muchos campos. Tal cual. Sí, tal cual. Bueno, ustedes en Andorra tienen una naturaleza preciosa. La verdad es que nos sentimos orgullosos. Sí, porque yo estuve, te voy a hablar, Ferran, con el corazón, ¿vale? Yo soy de naturaleza. Y cuando llegué la primera vez a Andorra me sentí agobiada, porque vi las calles, las tiendas, y dije, uy, pero enseguida me fui a la oficina turística y pregunté, ¿aquí hay que hacer? Y me dieron todas las rutas, que además se llega facilísimo, ¿eh? Yo no tenía coche, cogía un autobusito, me dejaba allí a caminar por aquel. Yo decía, Dios mío, qué lugar tan maravilloso. Es que cada lugar, las cosas más hermosas que vi en Andorra, los paisajes, el senderismo, allí es maravilloso. Entonces dije, qué bueno que vine, ¿no? Así que ustedes la naturaleza la tienen al lado. Y hermosísima, bellísima. Y tanto que sí. Y sabes que en Andorra hay vórtices energéticos naturales
que emanan de la madre tierra, tan altamente potentes que pueden hacer casi una reversión de la entropía celular. O sea, son rejuvenecedores al 100%. No quería acabar la entrevista, María Eugenia, sin pues, de alguna manera, darte un reconocimiento a todo tu esfuerzo. Porque en una cultura que todo se puede comprar en un momento, que nos hemos alejado de la naturaleza, mucho sí, pero también de la cultura del esfuerzo, hablas en tu libro de sabiduría china de la práctica que hace la perfección, ¿no? Y eso es muy bonito cuando, pues, a base de esfuerzo y de práctica, puedes convertirte en un maestro. Y lo digo en mayúsculas, maestro. Y tú lo pones, que es que me encanta pronunciar, no sé chino, pero solo la pronunciación me genera un bienestar cuando pones la práctica hace la perfección. Xu Neng Shen Kiao. Sí, ese es muy bonito también, ese cuento. Ahora no, ¿dónde es que lo tengo? Bueno, es la historia de que está muy bien. ¿Tienes allí la página? Sí, no, pero más que nada querría que tú transmitieras que has llegado donde has llegado con premios internacionales, porque supongo que has hecho un gran esfuerzo basado en la práctica, en la sabiduría, en la búsqueda, que en definitiva buscamos hacia afuera, pero quizás donde nos encontramos más buscando hacia afuera es hacia adentro. Sí, yo sí lo creo y bueno, ha sido años de práctica, pero creo que es fundamental cuando crees en lo que estás haciendo, ¿verdad? Cuando encuentras un camino que tiene corazón y te decides hacerlo, y puede llevar mucho sacrificio, en el sentido que a lo mejor dejas de hacer otras cosas por estar allí en esa práctica, en lo que crees, con muchísima confianza, entregándote a ti mismo, y puede ser lo que lleguemos a lo que se supone que es la perfección. Yo llamaría la perfección esa capacidad de entregarnos a lo que queremos, pero sobre todo a llegar a compartirlo. Para mí ha sido importantísimo durante toda mi vida, por eso te digo, la enseñanza es mi vocación, compartir lo que voy encontrando. Y siempre hay gente que está con los brazos abiertos y con la necesidad de recibirlo. Y estos libros me han dado la oportunidad de compartirlo mucho más allá de mi espacio donde vivo, de la ciudad donde estoy, de mis alumnos. Entonces, para mí, dar es recibir, y yo todo lo que he aprendido te lo digo de corazón, lo más importante para mí es darlo. En ese momento cobra muchísimo más sentido, y es allí, en el momento en que eres capaz de dar, de transmitir, de compartirlo, cuando se puede llamar que existe la perfección, más que simplemente en quedarme con ello. El universo recoge tu reto, y a qué hablas de dar, venga, te doy la libertad de darme un símbolo, el que te salga del corazón, para que la palabra sapiens, con un alto contenido en muchos campos, lo podamos simbolizar con lo que quieras. ¿Qué te parece? A ver, no te he entendido muy bien. Que Sapiens, el programa Sapiens, sí, tu programa. Es un congreso, es una terapia, es tantas y tantas cosas ya, que le hagas un símbolo. Basado en tu experiencia, en tu potencia energética y emocional, a ver qué me haces. ¿Recoges el reto? Que te haga... Perfecto. Chiquitina, no hace falta un cuadro. Algo chiquitín. En un DIN A4, por ejemplo. Sí, a ver qué te evoca la palabra Sapiens. Pues bien, perfecto. Lo recojo con muchísima alegría y como un estímulo, ¿vale? Genial. Entonces ya me dirás cómo te lo hago llegar y lo haré. Fantástico. María Eugenia Manrique, licenciada en Bellas Artes, con premios internacionales, 2 premios, uno es en caligrafía y pintura en China, también en Japón, das clases de pintura oriental en Barcelona, autora de varios libros, y hoy nos ha ocupado un tiempo que, como siempre, cuando hablas de cosas interesantes, el tiempo se nos va de las manos del libro Sabiduría de la antigua China de Editorial Kairos, proverbios, cuentos y leyendas de Chen Yu. Muchísimas gracias, María Eugenia. Muchísimas gracias a ti, Ferran, y bueno, estamos pendientes para ese Sapiens, ¿sabes? Muchísimas gracias. Un abrazo desde Andorra. Igualmente. Chao, adiós.